Bienvenidos a mi canal de YouTube Pinto Profe. El ejercicio que explicaré a continuación es el ejercicio número 13 del capítulo 2 del libro de interés compuesto de Ingeniería Económica de Guillermo Vaca Correa, octava edición. El ejercicio está ubicado en la página 38 y dice así: A. Hallar una tasa nominal semestral vencido equivalente al 24% nominal trimestre vencido. B. Hallar una tasa nominal trimestre anticipado equivalente al 2.5% periódica mensual. La solución de la parte A. Tasa conocida nominal corresponde a J. Y como subíndice corresponde a tasa conocida igual a 24% NTB, que significa nominal trimestral vencido. Número de periodos de la tasa conocida M, Y como subíndice, indicando que es tasa conocida igual a 4. Recordemos que un año contiene 4 trimestres. Tasa desconocida J, X como subíndice, indicando que es tasa desconocida. No se sabe, aquí está el signo de interrogación. Vamos a hallarla en nominal semestral vencido, NSB. Número de periodos de la tasa desconocida, M, X como subíndice, indicando que es tasa desconocida, igual a 2. Recordemos que un año contiene 2 semestres. Para hallar la equivalencia de tasas, vamos a partir de esta igualdad. Tasa desconocida igual a tasa conocida. En la tasa desconocida, como es nominal la que vamos a hallar, se escribe entre paréntesis 1 más J, que corresponde a nominal, JX, dividido MX, que es el número de periodos que hay en un año, todo elevado a la MX. Igual a la tasa conocida, igualmente como es nominal, es 1 más J, Y como subíndice, indicando que es conocida la tasa, dividido MY, todo elevado a la MY. Vamos a despejar aquí la tasa desconocida que corresponde a JX. El primer paso es eliminar este exponente. Para ello elevamos al inverso multiplicativo de MX, que corresponde a 1 sobre MX. Elevamos tanto al lado izquierdo como al lado derecho de la igualdad a la 1 sobre MX. Recordemos que una potencia a otra potencia, los exponentes se multiplican. Y al multiplicar MX por 1 sobre MX, daría MX sobre MX, que corresponde a 1. Es decir, que se puede cancelar MX con MX. Y aquí multiplicamos para este término de la igualdad, multiplicamos este exponente por este exponente, que sería MY sobre MX. Obtenemos 1 más JX sobre MX igual a 1 más JY sobre MY, todo elevado a la MY sobre MX. Este 1 que está sumando pasa a restar. JX sobre MX es igual a esta expresión menos 1. Y este término que está dividiendo corresponde a MX, pasa aquí a multiplicar. Multiplica a toda esa expresión. Nos queda entonces que JX es igual a MX que multiplica. Se coloca ante un paréntesis cuadrangular. Todo se multiplica por MX. Esta fórmula de conversión de tasas corresponde de nominal vencida a nominal vencida. Reemplacemos. JX aquí es igual. MX corresponde a 2. 1 más 0.24, que corresponde a la tasa conocida, 24%, se divide por 100, 0.24, dividido MY, que corresponde a 4, cierro paréntesis, esta expresión elevada a la MY, que corresponde a 4, dividido MX, que corresponde a 2.
menos 1. Todo se coloca entre un paréntesis cuadrangular y esto se multiplica por 100 para que me den porcentaje. Hagamos el cálculo en la calculadora. Escribimos el 2. Se abren dos paréntesis. Se digita 1 más, oprimimos la tecla fraccionario. En el numerador colocamos 0.24. Con el cursor me desplazo hacia abajo. Y en el denominador colocamos el 4. Con el cursor me desplazo hacia la derecha. Cierro paréntesis. Oprimo la tecla elevado. Y en el exponente se digita 4 dividido por 2. Con el cursor me desplazo hacia la derecha. Digitamos menos 1. Cierro paréntesis por 100. Igual. Lo convertimos a decimal. 24.72. La tasa nominal equivale a 24.72% nominal semestral vencido. La parte B. Tasa conocida Y corresponde a una tasa efectiva 2.5%. EMB significa efectivo mensual vencido. Número de periodos de la tasa conocida, NY igual a 12. Estamos hablando de mensual. Un año contiene 12 meses. Tasa desconocida, JAX, es anticipada. Vamos a hallar una tasa anticipada. Entonces, A como subíndice. La X significa que es la tasa desconocida. Aquí el interrogante es lo que vamos a hallar. Número de periodos de la tasa desconocida, M. X como subíndice que corresponde a la tasa desconocida es igual a 4. Un año contiene 4 trimestres. Partimos de la tasa desconocida igual a la tasa conocida. Tasa desconocida es una tasa nominal anticipada. Se escribe 1 menos JAX sobre MX, todo elevado a la menos MX, igual a la tasa conocida, que corresponde a una tasa efectiva. Se escribe 1 más IY, todo elevado a la NY. Recordemos que el subíndice Y significa tasa conocida y el subíndice X corresponde a la tasa desconocida. Vamos a despejar JAX. Hay que eliminar este exponente y para ello elevamos al inverso multiplicativo de menos MX, que corresponde a menos 1 sobre MX. Elevamos tanto al lado izquierdo de la igualdad como al lado derecho a la menos 1 sobre MX. Una potencia a otra potencia, los exponentes se multiplican. Esta multiplicación da 1. O también se puede cancelar MX con MX. Y menos por me da más, que corresponde a 1. El 1 desaparece como exponente y nos queda entonces 1 menos JAX sobre MX. Igual, una potencia a otra potencia, los exponentes se multiplican. NY que multiplica menos 1 sobre MX es menos NY sobre MX. Este 1 que está sumando pasa a restar. Menos JX sobre MX es igual a esta expresión, menos 1. El denominador de esta fracción pasa a multiplicar a toda esta expresión. Nos queda entonces que menos JX, el negativo corresponde siempre al numerador, igual a MX que multiplica, lo coloco entre un paréntesis cuadrangular, a toda esta expresión. Este negativo tiene que desaparecer. Por consiguiente, multiplicamos por menos 1 al lado izquierdo y al lado derecho de la igualdad. Menos 1 por menos JX daría, por supuesto, JAX.
Y este menos 1 por mx, aquí me queda menos mx que multiplica a toda esta expresión. Y esta es la fórmula de conversión de tasas de efectiva vencida a nominal anticipada. Reemplacemos. JAX es igual a menos MX, que corresponde a 4 menos 4, que multiplica, aquí abro otro paréntesis, 1 más 0.025, que corresponde a la tasa conocida, que es el 2.5%, se divide por 100, 0.025 elevado a la menos NY, que corresponde a 12, dividido MX, que corresponde a 4. Menos 1, y todo esto se multiplica por 100 para que me quede en porcentaje. Hagamos el cálculo en la calculadora. Menos 4, abro dos paréntesis, escribimos 1 más 0.025, cierro paréntesis, elevado, oprimo la tecla elevado, en el exponente colocamos menos 12 sobre 4, menos 12, divido 4 con el cursor, me desplazo a la derecha, menos 1, cierro paréntesis, escribimos por 100. Y el igual. 28.56023563. La respuesta me da con muchos decimales. Vamos a ajustarla para que solamente me muestre 2 decimales. Oprimo la tecla Shift, la tecla Mode. Aquí se despliega el menú con varias opciones. Dígito número 6, que corresponde a Fix. Fix significa ajustar, aproximar o redondear. Vamos a redondear a 2 decimales. Aquí digitamos el 2 para que me muestre únicamente 2 decimales. Y aquí aparece la respuesta, 28.56. Tasa nominal anticipada igual a 28.56% nominal trimestre anticipado. Así es que se resuelve el ejercicio fácilmente mediante estas fórmulas, que son las que se van a utilizar en el Excel. Vamos a trabajar esta conversión de tasas en la hoja de cálculo de Excel. Usando el Excel, vamos a hacer el ejercicio 13, la parte A. Hallar una tasa nominal semestral vencido equivalente al 24% nominal trimestre vencido. La parte A corresponde a una conversión de tasas de nominal vencida a nominal vencida. Existen 3 métodos. El método 1. En esta celda colocamos la tasa conocida, que es el 24% nominal trimestre vencido. Número de periodos corresponde a 4. Estamos hablando de trimestres. 4. En valor actual o valor presente, aquí colocamos un valor numérico en esta celda. Cualquier valor numérico, no importa cuál, digamos que sea 1. En la celda correspondiente al futuro, la celda que está en amarillo, aquí vinculamos una fórmula que me permita hallar el valor futuro. Buscamos en fórmulas financieras, valor futuro. En el argumento de la función, en tasa, vinculamos la celda donde está la tasa, que es el 24%. Como está en nominal, hay que pasarla a efectiva. Aquí dividimos entre el número de periodos, que corresponde a 4. Vinculamos donde está el 4. Pago se deja en blanco. Valor actual, siempre el valor actual es negativo, aquí menos. Y vinculamos la celda donde aparece el valor actual. Tipo queda en blanco, aceptar. Y aquí obtenemos 1.26, no importa el valor que aquí se coloque. El número de periodos corresponde a 2. Estamos hallando una tasa semestral. Un año contiene 2 semestres. Y aquí en la tasa nominal vencida vamos a formular. Igual, buscamos en fórmulas financieras
tasa. En el argumento de la función, número de periodos corresponde a la celda donde está el 2. Pago queda en blanco, valor actual, negativo siempre. Vinculamos la celda donde está el valor actual, que corresponde a 1. Valor futuro, vinculamos la celda donde se encuentra el valor futuro. Y aceptar. Y notemos que aquí la fórmula me da en efectiva. Hay que pasar a nominal, por consiguiente la multiplicamos en la barra de fórmulas por el número de periodos, que corresponde a 2. Vinculamos donde se encuentra el 2. Y aceptar. Y la respuesta nos da 24.72% nominal semestral vencido. Método 2. Tasa conocida nominal vencida corresponde a 24% NTB. Número de periodos igual a 4 trimestres. En esta celda vamos a hallar la tasa efectiva anual. Igual, aquí formulamos, buscamos en fórmulas financieras, interés efectivo. Tasa nominal corresponde donde aparece el 24%, la celda donde está el 24%, y número de periodos que corresponde a 4. Vinculamos donde está el 4. Y aceptar. Y aquí siempre esto corresponde a una tasa efectiva anual, que es el 26.248% efectivo anual vencido. En la tasa vencida que vamos a hallar, aquí también formulamos, buscamos en fórmulas financieras, tasa nominal, tasa efectiva es la tasa efectiva anual, que corresponde a 26.248. Vinculamos la celda donde está la tasa efectiva anual. Y aquí en número de periodos por año, vinculamos la celda donde aparece el 2. Y aceptar. Y la respuesta nos da exactamente igual, 24.72%. Método 3. Tasa nominal vencida JY igual a 24% NTB. Número de periodos de la tasa conocida, 4 trimestres. Tasa desconocida, número de periodos de la tasa desconocida es 2 semestres. La celda que está en amarillo, vamos a colocar esta fórmula, que fue la que expliqué en la diapositiva anterior. Igual, aquí vinculamos donde está la celda que corresponde a MX. Por abro dos paréntesis. 1 más. Vinculamos la celda donde está JY, que es 24. Dividido. Vinculamos la celda donde está MY, que corresponde a 4. Cierro paréntesis. Elevado. Abro un paréntesis. Y escribimos MY sobre MX. Vinculamos la celda donde está MY, que es 4, dividido MX, que corresponde a 2, cierro paréntesis, menos 1, cierro paréntesis, y aceptar. Y la respuesta me dio exactamente igual, 24.72%. Aquí la ventaja es de que por cualquier método uno puede modificar el número de periodos, la tasa conocida y desconocida, y la respuesta va a ser la misma en cualquier método. Por ejemplo, que aquí sea, en vez de 4, digamos que sean 2 semestres. Y en vez de en la tasa desconocida, que el número de periodos en vez de 2 sea, por ejemplo, 12. Y aquí aparecen las respuestas. Entonces no importa el número de periodos, siempre hace la misma respuesta. No importa cuál sea el número de periodos de la tasa conocida y tasa desconocida. La parte B. Hay una tasa nominal trimestre anticipado equivalente al 2.5% periódica mensual. Conversión de tasas de efectiva vencida a nominal anticipada.
En esta celda colocamos la tasa efectiva, que es 2.5% efectivo mensual vencido, 9 periodos, 12 meses, que corresponde a M, que son mensuales, 12 meses. En valor actual o valor presente, cualquier valor numérico, el que queramos colocar, no importa cuál, digamos que sea 1. Valor futuro, aquí formulamos, buscamos en fórmulas financieras, valor futuro, y en tasa colocamos, vinculamos donde está el 2.5%. Número de periodos corresponde a 12, vinculamos donde está el 12. Pago queda en blanco, valor actual, siempre negativo, y vinculamos donde está el valor actual, que corresponde a 1, y aceptar. Y aquí aparece el valor futuro, que es 1.34. En la tasa desconocida tenemos M, que corresponde a 4 trimestres. Estamos hallando aquí una tasa trimestre, entonces serían 4 trimestres. Y aquí hallamos la tasa efectiva vencida. Aquí vamos a formular con fórmulas financieras. Buscamos tasa. En el argumento de la función, en número de periodos, vinculamos donde se encuentra el 4, la celda donde está el 4. Pago queda en blanco, valor actual, que corresponde a 1, negativo siempre esa celda, menos, y vinculamos donde está el número 1, la celda donde está el 1. Valor futuro, aquí vinculamos la celda donde se encuentra el valor futuro, que es 1.34, y aceptar. Y aquí aparece la tasa efectiva vencida. Hay que llevarla a efectiva anticipada y se hace con esta fórmula. Aquí formulamos igual tasa efectiva vencida. Vinculamos la celda donde está la tasa efectiva vencida, dividido, abro un paréntesis, 1 más, vinculamos la tasa efectiva, cierro paréntesis, y aceptar. Y aquí aparece la tasa efectiva trimestre anticipado. La convertimos a nominal con esta fórmula. Entonces aquí igual, vinculamos la celda donde está la tasa efectiva y la multiplicamos por M, que corresponde a 4, por la celda donde está el 4, y aceptar. Y la respuesta nos da 28.56% nominal trimestral anticipado. Método 2. Efectiva vencida y que corresponde a 2.5% efectiva mensual vencido. Número de periodos 12. Y acá hallamos la tasa efectiva anual. Aquí formulamos fórmulas financieras y buscamos interés efectivo. En la tasa nominal colocamos el 2.5. Entonces, como está en efectiva, aquí vinculamos la celda donde está el 2.5 y la multiplicamos por el número de periodos, que corresponde a 12. Vinculamos la celda donde está el 12. Y en la siguiente celda, número de periodos por año, en esta ventana colocamos el valor de 12. Vinculamos donde está el 12. Y aceptar. Es la tasa efectiva anual vencida. Ahora hallamos la tasa efectiva vencida. Aquí vamos por tasa. En financieras buscamos tasa nominal. Tasa efectiva, que corresponde a 34.49%. Vinculamos donde está este valor numérico. El número de periodos por año corresponde a 4. Corresponde a M, que corresponde a 4. Aceptar. Pero aquí aparece la tasa nominal. Y aquí es la efectiva.
Entonces para ello, para buscar la efectiva, hay que dividir por el número de periodos, que corresponde a 4. Entonces vinculamos donde está el 4. Y nos da exactamente igual 7.689. Y aquí colocamos estas mismas fórmulas acá en estas celdas. De aquí copiemos estas dos formulitas, las copiamos. Y aquí aparece entonces la tasa nominal anticipada, 28.56% NTA. Y el método 3 es con la fórmula que explicamos en la diapositiva anterior. Entonces colocamos esta fórmula en esta celda. Igual menos MX, que corresponde a 4, aquí vinculamos donde está el 4, por, abrimos dos paréntesis, 1 más la tasa de interés, que es 2.5%, vinculamos la celda donde está el 2.5%, cierro paréntesis, la tecla elevado, abro un paréntesis, menos, enseguida la tecla donde está la celda donde está NY, que corresponde a 12, dividido la celda donde está MX, que corresponde a 4, cierro paréntesis, menos 1, y se cierra paréntesis, y el igual. Y nos dio exactamente la misma respuesta en los tres métodos, 28.56%. Podemos modificar cualquier valor de los datos de entrada. Por ejemplo, aquí en vez de 12, digamos que sea bimestral, que serían 6. Listo, que es bimestral. Y en vez de en tasa desconocida, digamos que sea, por ejemplo, semestre, 2. Y notemos que las respuestas son exactamente iguales en los tres métodos. Y así es que se utiliza el Excel para hacer conversión de tasas por tres métodos. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir este video. Y si tienes alguna duda, escribe al correo antoniopinto2709@gmail.com. Hasta la próxima.